Hola, buenas tardes. Soy Fernando Álvarez, el director de la Escuela de Ingeniería Informática. Disculpad este pequeño retraso, pero estamos teniendo alguna mínima dificultad técnica ahora para poder arrancar con éxito. La primera cosa que os quería decir es que con las pruebas que hemos hecho, hemos detectado que hay una especie de retardo entre lo que nosotros decimos y el momento en el que os llegan a vosotros imágenes y sonido de unos 30 segundos. Por lo tanto, ese es más o menos el tiempo que vais a tardar en ver lo que nosotros dijimos anteriormente. En cualquier caso, bueno, procedemos como era previsible que ocurriese este evento, aun con el pequeño inconveniente del retraso. La idea de esta pequeña charla es, dentro de las jornadas de orientación universitaria, es presentar un poco los estudios de grado que se imparten en la escuela, que pueden ser de interés para los presentes y que se concretan exactamente en el grado que se denomina grado de Ingeniería Informática del Software. Es un grado, como todos los que se imparten en la Universidad de Oviedo, de 4 años. Y vamos a pasar a presentarlo durante la próxima hora aproximadamente. Pues bien, ¿no? Vale. El detalle del grado, sus características, su interés, etcétera, lo va a realizar Jordán Pascual, que es un subdirector de la escuela, y os dejo con él. Yo estaré por aquí cerca para todo lo que pueda ser necesario relacionado con dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, a lo largo de la sesión. Gracias. ¿Verdad? Cuando quieras. Mira, a ver si escucha bien porque escucha un poco doble. Pues buenos días a todos. Soy Jordán, como os ha comentado Fernando, y os voy a hacer una presentación sobre el grado que impartimos aquí en la Escuela de Ingeniería Informática, que sería el grado en Ingeniería Informática del Software. No sé si lo sabéis, pero dentro de la informática hay varios tipos de estudio que se pueden cursar. O sea, no todas las informáticas son iguales. Se puede decir que se divide en 5 grandes ramas. Tenemos una rama que es en la que trabajamos nosotros, que sería la ingeniería del software. Hay otra rama que también podéis cursar en la Universidad de Oviedo, que se llama Tecnologías de la Información. Y luego, pues hay más ramas dentro de la informática, que son las que veis ahí en la presentación, pues que no se pueden cursar dentro de esta universidad. Una pregunta que nos hacen mucho es en qué se diferencia un ingeniero informático del software de un ingeniero, por ejemplo, de tecnologías de la información. Entonces, si entramos aquí en ingeniero informático del software, aquí veis las divisiones en competencias que nos dice el ACM. ¿Se escucha bien, Fernando? Bueno, tenéis aquí las cosas que se enseñarían dentro de lo que sería el grado. Un ingeniero informático del software sería una persona en la que su competencia principal sería la creación de aplicaciones software. Se le enseñaría, pues un poco como veis aquí, de aspectos organizativos generales. Se le enseñaría también un poco uso de aplicación de tecnologías y luego tendría un grueso de lo que sería la enseñanza en métodos de software y tecnologías. Además, también veríamos un poco de sistemas de infraestructuras, que sería pues todo aquello que se necesita para poder mantener el software y el hardware de una empresa que utilice tecnología. Como veis aquí, la base principal, donde está la mayor parte de carga de trabajo, serían los métodos software y tecnologías, es decir, en las herramientas para poder crear software. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a un ingeniero informático en tecnologías de la información, vemos que los campos, aunque son los mismos, la distribución, digamos, en horas de trabajo, pues cambia. Por ejemplo, siguen trabajando con métodos de software y tecnologías, pero vemos que la carga pues, es mucho menor. Sin embargo, aumenta, por ejemplo, la carga de aplicación de tecnologías. Esto quiere decir que quizá pues, te enseñen a utilizar ciertas herramientas informáticas para que las puedas aplicar dentro de una empresa. Entonces, como veis un poco, la distribución es distinta y en lo que trabajarían serían distintos. En lugar de dedicarse, por ejemplo, a lo que sería principalmente la creación de software, pues, por ejemplo, seleccionarían productos hardware y software para una empresa, integrarían esos productos en las necesidades de la empresa,
gestionarían más lo que sería la infraestructura de organización de la empresa, etcétera. Porque también sabrían pues un poquito de lo que sería creación de software, pero desde luego pues no sería su punto de especialidad. Sería un pequeño punto dentro de su trabajo, no sería el trabajo principal. A partir de aquí ya todo lo que os voy a hablar tiene que ver exclusivamente con lo que sería la ingeniería de software, que es lo que podéis cursar aquí dentro de la Escuela de Ingeniería Informática de Software de la Universidad de Oviedo. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el software. El software es todo aquello que se ejecuta dentro de un dispositivo informático. El dispositivo en sí sería la parte de hardware y el software pues sería todo lo demás, desde el sistema operativo, al navegador, reproductor de audio, el procesador de textos, etc. Todo eso sería un software. Todo el mundo sabe que los ordenadores ejecutan software, pero no son el único dispositivo que ejecuta software. Por ejemplo, los dispositivos móviles, todos los programas que cargáis dentro de un dispositivo, pues esos programas son software también. El WhatsApp, los videojuegos, etc. Lo que ejecutáis en las videoconsolas también es software. Muchos dispositivos electrónicos que tenemos, por ejemplo, en electrodomésticos, en coches, etc., también llevan un software dentro. Llevan un pequeño ordenador o sistema embebido o microcontrolador, el cual puede ejecutar una aplicación que controla ese dispositivo. Por lo tanto, eso también sería software. Y hay un último punto de software que utilizáis todos los días, que es uno de los más relevantes quizá a nivel comercial, que es lo que conocemos como aplicaciones web o aplicaciones distribuidas. Cada vez que vosotros accedéis a través de Internet a una aplicación, a Netflix, Instagram, a vuestro banco, también estáis ejecutando un software. Lo único que ese software no se ejecuta en vuestro ordenador, sino que se ejecuta en un servidor y tú ves, digamos, la pantalla de manera distribuida. Ese tipo de software es bastante relevante hoy en día. Esto probablemente lo sepáis. A día de hoy, pues prácticamente todos los sectores utilizan software. Porque hoy en día es muy difícil pensar en una empresa que no utilice software para poder hacer gestión interna y mejorar su productividad. Es algo que es prácticamente obligado, porque digamos que si una empresa no lo usa y la competencia sí, pues está en una grave desventaja, ¿no? Podemos pensar prácticamente cualquier cosa. Empresas de servicios, bancos, aerolíneas, empresas de telefonía, tiendas y comercios, la administración pública. Es muy difícil encontrar un sector hoy en día que no esté utilizando software. ¿Y qué haría, por lo tanto, un ingeniero de software? Pues ese software que utilizan las empresas, eso alguien lo tiene que construir. Y el que lo construye, pues sería un ingeniero de software, que sería el especialista en crear un diseño de ese software, construir ese software mediante programación y después probarlo para ver que ese software, pues, de verdad sirve para lo que estaba pensado. Por lo tanto, una parte importante del trabajo es el diseño. Nosotros tenemos pues, diagramas, como tienen los arquitectos, para hacer el diseño de ese programa que queremos crear. Y luego vendría la creación. La creación es donde el ingeniero lo que tiene que hacer es programar el programa. Tiene que ir instrucción a instrucción utilizando código para definir exactamente cómo quiere que se comporte ese programa. Eso es lo que se conoce como programación, que no sé si os suena o no, si lo habéis visto en el instituto o lo conocéis. Es una parte importante de lo que sería el desarrollo de software. Dentro de las empresas de software, las personas son lo más importante. No es quizá como en otras ingenierías, que lo que es más importante pues son las máquinas o la tecnología que tengas, sino que para crear un software, lo que lo construye es la gente. Es la gente mediante programación, mediante esas instrucciones que van línea a línea determinando cómo se tiene que comportar un programa. En esta captura que tenéis aquí, que veis en la pantalla, tenéis un trocito de lo que sería un programa. Un programa muy básico que se ve ahí abajo, que sería un programa que al pulsar en el botón aumentar, pues va cambiando ese número y va aumentando hasta 3. Pues absolutamente todo lo que hay ahí tiene que estar programado. Y eso es lo que se entiende por un lenguaje de programación. Tienes que ir instrucción a instrucción diciendo lo que tiene que suceder. Si le queréis echar un vistazo, en la línea 1 y 2, lo que tenéis es lo que define la pantalla, es decir, lo que ve el usuario. El usuario solo ve un título que inicialmente tiene un 0 y un botón que tiene el texto aumentar. Eso es la parte de la pantalla, lo que define lo que se ve. Y luego, a partir de la línea 6, pues está lo que es el código. Tiene un contador que inicialmente se evalúa a 0 y luego tiene lo que sería aquí una función aumentar. Cada vez que el usuario pulsa en el botón aumentar, se ejecuta ese código que va desde la línea 9 a la 13. Y lo que hace este código es que le dice contador es igual a contador más 1
Por eso, la primera vez como contador vale 0, 0 más 1 da el valor 1, la segunda vez como contador vale 1, 1 más 1 da el valor 2, y así se va incrementando cada vez que alguien pulsa. Y luego tiene una condición, aquí en la línea 10, esto es una estructura condicional que dice que si el valor de contador es mayor de 3, se vuelve a poner a 0. Y entonces es por lo que este programa, si lo ejecutásemos aquí, pues veríamos que nunca cuenta más de 3. Pensad que absolutamente todos los programas que conocéis están creados de esta manera. Ha tenido que ir una persona y decirle exactamente, línea por línea, cómo se tiene que comportar el programa. Absolutamente en todo, en Instagram, en WhatsApp, etc. Esto se construye así. Y esto sería el programar. Especificar línea a línea cómo se tiene que crear un programa, que cómo tiene que comportarse y cómo tiene que funcionar. Por hablaros, ahora que ya sabéis un poco lo que hace un ingeniero de software, quería hablaros un poco de las expectativas profesionales de la ingeniería del software. Es una carrera altamente demandada. Yo sé que esto, bueno, pues nos lo pueden decir de muchas titulaciones o de muchas especializaciones, pero yo lo que os recomiendo es que hagáis una investigación propia, que no os fiéis de los datos de nadie, ni siquiera de los que yo os dé, y hagáis una pequeña investigación propia, por ejemplo, en páginas de búsqueda de empleo, como pueda ser InfoJobs, que es una de las más populares hoy en día, y echéis un vistazo a ver cuántos perfiles de cada profesión están demandando actualmente. Yo lo probaría primero en Madrid, por ejemplo, para nivel global de España, y luego, pues, por ejemplo, también podéis probarlo en vuestra región, en Asturias. Esta búsqueda la he hecho ya hace un par de días y vemos, por ejemplo, como a nivel de Madrid casi se necesitan 3.000 profesionales de la informática, de las telecomunicaciones. Son muchísimos. O sea, de hecho, creo que es el sector que más puestos tiene sin cubrir ahora mismo. Y en Asturias, 86 sin cubrir. Por supuesto, hay muchos más, tanto en Madrid como en Asturias, pero bueno, es por hacernos una idea, por tantear un poco qué tasa, digamos, de necesidad hay en el sector. Por ejemplo, si nos fijamos en Asturias, se necesita tanta gente en informática y telecomunicaciones como en el resto de las ingenierías juntas. Y en Madrid, pues casi el doble. Entonces, es realmente una profesión que está altamente demandada hoy en día. Ya os digo que el número es todavía mayor, probablemente. A lo que nosotros nos dedicamos dentro del sector de la informática es a la programación y la consultoría. Esto tiene su propia clasificación dentro de las actividades económicas de la CNAE. Concretamente estamos en el grupo 62 y es uno de los sectores más grandes dentro de lo que serían las TIC, dentro de lo que serían las nuevas tecnologías. De hecho, si nos vamos a datos de la Comisión Europea, nos dice que dentro del sector tecnológico hoy en día, casi, ya lo veis ahí en azul, casi de los 5,7 millones de empleos que hay en la Unión Europea en este sector, 3,9 se dedican a lo que sería la programación y la consultoría. Sabéis que la mayor parte en Europa lo que está trabajando sería en programación. Pues, por ejemplo, mucho mayor que el sector de la reparación, que veis que es un poco el más pequeñito. Entonces, digamos que dentro de las nuevas tecnologías estamos en el sector más potente y que más demanda tiene de profesionales. Yo normalmente no me suelo fiar de las noticias de los periódicos, porque muchas veces no son del todo objetivas, pero seguro que habéis leído pues un montón, desde hace, yo creo que hace 4 o 5 años, un montón de noticias de que hay miles de puestos sin cubrir de programadores, que hacen falta especialistas en software, tanto en Asturias como en España, como en Europa. Es un problema prácticamente de todo el mundo. Tenéis ahí unos cuantos titulares recabados de los últimos días o alguno un poco anterior, donde dice que la posición de ingeniero de software, por ejemplo, es de las más buscadas de nuestro país hoy en día. Ya os digo, yo no me fío mucho de los periódicos, pero en este caso sé que tienen razón porque he ido a contrastar los datos con las páginas de empleo y hemos visto pues, que efectivamente se demanda toda esa cantidad de profesionales y que es una necesidad real. Tenemos una alta demanda, eso ya lo hemos sabido, las empresas no son capaces de cubrir todos los huecos que hay y eso normalmente lo que suele traer consigo pues son mejores condiciones y subidas salariales. Si nos vamos, por ejemplo, a la página oficial del Instituto Nacional de Estadística, esto lo podéis consultar, es un dato público. Si vemos la media de lo que el salario que perciben en España por las diferentes actividades profesionales, nosotros somos la actividad J, Información y Comunicaciones, y estamos la tercera. La tercera actividad profesional que más sueldo medio, los habrá mucho mayores y los habrá menores, esto como siempre es una media, tiene dentro de España, lo cual no está nada mal. O
sea, tenemos una alta demanda y además un salario que está entre los tres más altos de todos, ¿no? Hay dos más altos: suministro de energía eléctrica, gas, vapor y actividades financieras y seguros. Pero recordad otra vez ahí que es una media y que, bueno, que también hay salarios muy altos dentro de esos sectores. Por lo tanto, no está nada mal este dato. Probablemente algunos os preguntaréis que por qué hace falta tanto ingeniero de software, si esto va a pasar alguna vez que merme la cantidad que se necesita, porque, bueno, es como las carreteras, ¿no? Cuando estén todas hechas, ¿va a seguir haciendo falta hacer carreteras? Pues fijaos, el software tiene una peculiaridad, y es que la naturaleza del software hace que el software tenga que evolucionar rápidamente y de forma constante. Esta captura que tenéis aquí a la izquierda es un software que utilizaba una compañía hace 5 años y esta es la versión actual. Sé que vosotros solo veis que cambian los dibujos y cambian las ventanas, pero cambia mucho más. El software hay que renovarlo, actualizarlo y ampliarlo constantemente. Porque si la empresa utiliza software viejo, está perdiendo competitividad. Y sobre todo, si el software está expuesto en Internet, está perdiendo también seguridad, ¿no? Si tú dejas un software ahí un año sin mantenerlo, pues en un año te lo van a hackear por todos lados. Esto para las empresas es algo malo porque compran un software y tienen que comprarlo otra vez, tienen que actualizarlo, tienen que estar gastando constantemente dinero en tener su software, pero para la gente que nos dedicamos a esto y para las empresas, pues es algo bueno porque los clientes, pues es un goteo constante, digamos, de servicios y de programas que tienen que comprar, ¿no? Digamos, por esta naturalidad de esa evolución constante que tienen. Por lo tanto, se estima que la demanda de software, lejos de caer, pues todavía va a aumentar en los próximos años. El centro en el que nosotros estamos es la Escuela de Ingeniería Informática. Llevamos más de 38 años especializados en las enseñanzas relacionadas con la informática. Tenéis un vídeo de presentación dentro de nuestro canal de YouTube, donde se ve un poquito el centro. Para los que no lo conozcáis, está en Oviedo. Tenéis aquí una pequeña descripción del mapa. Y para los que no seáis de Oviedo y no sepáis dónde está, que sepáis que es un sitio muy bien conectado. O sea, vais a ver que se puede llegar fácil, os voy a poner una captura luego, se puede llegar fácil en coche, se puede llegar fácil en tren y se puede llegar también fácil en el Alsa. Es un campus, o sea, es un campus que está dentro de la ciudad, por lo tanto, al lado del propio centro, aparte de tener pues, todas las instalaciones deportivas de la universidad, tenéis un montón de restaurantes, tenéis un montón de tiendas, de servicios, etcétera. Por lo tanto, es una posición realmente privilegiada en el centro de la ciudad. Os comentaba que si no sois de Oviedo y tenéis que utilizar algún medio de transporte para llegar, la estación de tren está a 800 metros del edificio, tenéis ahí el Google Maps, son 10 minutos, 800 metros. Y luego, con parada de Túa y Alsa, como veis ahí, pues también se llega muy, muy, muy rápido. Entonces, ya os digo que lo que es el acceso es francamente bueno en cualquiera de los medios que utilicéis para llegar aquí. Luego, ahí tenéis una foto desde lejos del edificio, es el de la izquierda del todo, el primero, el amarillo. Y los otros dos edificios que tiene al lado, pues son residencias de la universidad. Además tenemos, al lado del edificio, prácticamente a 50 metros, tenemos el CAU, el Polideportivo Universitario, con el gimnasio, pistas de fútbol, etc. Entonces, estamos en un sitio, ya os digo, que realmente bueno. Respecto a lo que sería la entrada para cursar ingeniería de software, no podemos saber la nota de corte que va a haber este año. Lo que sí os podemos decir es lo que ha sucedido el año pasado. Lo que tenéis ahí son las carreras de ingeniería de la Universidad de Oviedo, las que se ofertan en la Universidad de Oviedo, y según la última tabla que se hizo el año pasado, la nota de corte fue de 9,42. Esa A que veis ahí a la derecha lo que dice es que se cubrieron todas las plazas en la primera lista. Es decir, tuvo que ser gente que aprobó la EBAU a la primera. Nosotros tenemos un total de 158 plazas que se pueden cubrir y se recibieron un total de 797 solicitudes. Creo que fue la ingeniería que más solicitudes recibió de la universidad, con bastante diferencia. Y de esas 797, 133 marcaron nuestra titulación como primera opción. Esto no sé si lo sabéis todavía, pero cuando hagáis la matrícula no tenéis por qué marcar solo una titulación, sino que podéis marcar varias. Y si, por ejemplo, pues no os cogen en la primera, saltáis a la segunda, ¿no? Pues de estas 797 personas, 133 tenían como primera opción esta carrera. Y de ahí es un poco donde se calcula la nota media. Me parece que también es la carrera con mayor número de solicitudes en primera opción
dentro de las ingenierías de la universidad. Por lo tanto, la demanda es bastante alta y ya veis que la nota pues, bueno, quedó ahí en un 9,4 con respecto a las plazas que hay. Ya os digo que esto es puramente orientativo y para el año que viene pues, puede subir o puede bajar. Tenéis la posibilidad de formaros en bilingüe. Este ha sido uno de los primeros grados en la universidad que empezó a dar esta oferta. De hecho, llevamos más de 10 años ofertando la carrera en bilingüe y hay 50 plazas reservadas para poder cursar esta carrera en bilingüe. La carrera es exactamente lo mismo, lo único que gran parte de las asignaturas pues las cursas en inglés, pero exactamente con las mismas competencias y el mismo contenido. Es algo que puede estar bien si estáis pensando, pues, por ejemplo, en salir de España o simplemente mejorar vuestro inglés. Respecto a temas de calidad, que sepáis que esta titulación cuenta con un sello de calidad Euroinf. Es un sello de calidad que avala la calidad de estudios dentro del mundo de la ingeniería informática y lo que nos viene a decir es que esta titulación pasa criterios de calidad todavía más altos a los que pasan titulaciones españolas, sino que aparte de esos pasa a otros que nos impone pues este sello, lo cual también es un extra que os da a la titulación. Respecto a asignaturas, que os podéis estar preguntando algunos, lo que os he puesto aquí, aunque realmente a día de hoy los títulos no nos digan mucho, lo que os he puesto aquí son las asignaturas que tenéis en primero hasta cuarto, que son los 4 años que dura la titulación. Estas que tenéis aquí son las de primero. Las que están en rojo son las que son comunes a todas las ingenierías de la Universidad de Oviedo. Esto que veis de álgebra, cálculo, empresa, todo esto os lo vais a encontrar en todas las ingenierías de la Universidad de Oviedo. Las que os he puesto dentro de azul, con el color azul, son las que serían, digamos, de informática general. Por ejemplo, fundamentos de computadores y redes no está directamente relacionado con la creación de software, es más bien informática general. Y las que tenéis finalmente en verde son las que ya tienen una orientación muy clara a lo que sería la programación. Por ejemplo, introducción a la programación y metodología de la programación. Si os fijáis en el primer año, pues hay mucho rojo, que sería de eso general, hay un poquito de azul y un poquito de verde, y según vamos saltando los años, pues ya veis que en segundo no hay nada de rojo, no hay nada de ingeniería general, sino que ya se empieza a centrar sobre todo en informática. Y está pues más o menos mitad y mitad. Veis que hay varias azules y luego pues hay muchas más verdes, que son las que tienen más que ver con la creación del software, ¿no? Pues como algoritmia, computabilidad, tecnología y paradigmas de programación, etc. No nos vamos a meter tampoco en las asignaturas porque, bueno, eso todavía nos queda un poquito lejos. Si saltamos al tercer curso, ya veis que se especializa mucho más y ya pues prácticamente todas son de color verde. Todas tienen mucho que ver con lo que sería el software. Por ejemplo, sistemas distribuidos de Internet, seguridad en sistemas informáticos, arquitectura de software, etc. Y aquí veis un hueco especial que tenéis ahí en verde que trae una optativa y eso lo que os va a permitir es seleccionar asignaturas. Tenéis varios huecos en la titulación, las cuales podéis seleccionar asignaturas de una lista y especializados en algunos campos dentro de la creación de software. Digamos que hay una serie de asignaturas comunes y otras que puedes usar más adelante para especializarte. Esa lista de optativas la tenéis aquí. Son optativas que se pueden configurar en el curso de tercero y cuarto. Una vez, digamos, ya sabes programar, ya sabes crear aplicaciones informáticas, ya sabes crear aplicaciones web y ya sabes hacer pues todo aquello que se espera de un ingeniero software, pues te puedes especializar en ciertos campos y añadir pues cierto conocimiento adicional a lo que sería tu formación para que te puedas, digamos, centrar en un sector más concreto. O sea, aparte del generalista, que puedas tener más conocimientos. Por ejemplo, tenemos una informática audiovisual, tenemos una asignatura de realidad accesible aumentada, tenemos una asignatura de software y entretenimiento para videojuegos, que la doy yo, tenemos una de software para robots, informática forense, software para dispositivos móviles, que es algo también muy demandado. Entonces, todas estas asignaturas las podéis elegir también en tercero y cuarto. Y aquí ya tenéis el último de los años, que sería el cuarto curso, en el cual se pueden elegir 2 optativas y tenéis también aquí marcado en amarillo, de forma un poco especial, las prácticas externas. Esta carrera tiene prácticas externas obligatorias. No en todas las titulaciones son obligatorias, aquí sí, y esto lo que garantiza es que el centro se encarga de garantizarte unas prácticas externas en una empresa y que tengas pues, una primera toma de contacto ya en digamos, en tu vida laboral. Hay muchos alumnos que cursan las prácticas de empresa en segundo o en tercero y aquí no hay ningún problema para cursarlas porque tenemos una demanda de empresas solicitándonos gente para hacer prácticas tremenda. De hecho, lo vais a ver más adelante,
que tengo aquí una captura con el número de prácticas de empresa que se ofertan y es bastante grande. De hecho, hay una peculiaridad que a veces lo contamos en otras carreras y no nos creen, y es que aquí las prácticas de empresa son remuneradas. O sea, la mayor parte de empresas ya te pagan por realizar esas prácticas y realmente cada vez pagan mejor porque hay mucha más demanda que alumnos tenemos, ¿no? Entonces, podéis hacer unas prácticas remuneradas y lo más seguro es que las hagáis, que sean remuneradas y os paguen por ir a trabajar. Luego os hablaré un poquito más de las prácticas al final. Una cosa importante de esta titulación es que tiene un enfoque práctico muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que más del 50% de las clases que vais a tener aquí son clases en salas de ordenadores. Es decir, no va a ser la típica clase con un grupo grande escuchando al profesor, sino que van a ser en aulas pequeñitas, unas 15, 16 personas, siempre con un ordenador y practicando. O sea, casi el 50% de las clases que vais a tener van a ser en clase pequeña y práctica. Todo muy aplicado y haciendo cosas directamente, no escuchando, sino haciendo cosas. Es algo que les suele gustar bastante a la gente y que cambia un poco pues, el esquema de enseñanza respecto a otras titulaciones y respecto a lo que habéis visto probablemente también en el instituto. Os decía que las prácticas de empresas son obligatorias dentro de nuestra carrera, el centro te las garantiza, pero es que además tenemos un montón de prácticas de empresa ofertadas y la mayor parte pues son remuneradas, ¿no? Lo que quiere decir pues que podéis estar trabajando ya, podéis incorporaros al mercado laboral en cierta manera durante tercero o cuarto. Hay mucha gente que tenemos que antes de acabar la carrera, a lo mejor en tercero o en cuarto, pues ya tiene una oportunidad laboral y tiene un trabajo. Desde 2016 el número de prácticas remuneradas no ha hecho más que crecer, el número de prácticas que se ofertan, y si recordáis, pues tenemos como 150 alumnos. Entonces, ya digamos que en el 2019 ya llegó a haber más prácticas remuneradas, 216, que alumnos que elegían prácticas. Por lo tanto, todas eran remuneradas y además podían hasta elegir la empresa que más les compensaba. En 2020 bajó un poco por el tema COVID, pero en 2021, en este último curso, pues hemos recibido la mayor oferta de prácticas remuneradas en todo el tiempo que llevamos y ya pues casi dobla el número de alumnos que tienen que cursar prácticas. Por lo tanto, os vais a encontrar en una situación muy buena para tener grandes posibilidades de elección cuando tengáis que hacer las prácticas de empresa. Otra cosa que os suele interesar mucho es el tema de Erasmus. Todas las carreras de la universidad tienen acuerdos Erasmus. No solo Erasmus, sino que hay un montón de convenios bilaterales y un montón de convenios que probablemente conozcáis que os permiten ir a países también como Estados Unidos, Canadá, China, Corea, Sudamérica, etc. Entonces, la posibilidad que tenéis de hacer algún curso en el exterior por medio de estos convenios es enorme. Muchos alumnos que tenemos pues lo hacen durante segundo, tercero, realizan estancias Erasmus y es algo muy habitual, ¿no? Tenéis un montón de destinos a los que podéis ir. Además, ya para ir finalizando, contaos que no solo se estudian las asignaturas, sino que desde dentro del centro intentamos participar en un montón de actividades extracurriculares. De hecho, en los últimos años hemos realizado más de 20 eventos dentro del propio centro, entre conferencias, talleres, concursos, hackatones, y somos pues muy activos en ese sentido para que podáis pues, bueno, encontrar un montón de actividades que os puedan resultar interesantes y también pues completar un poco vuestro conocimiento, vuestro currículum o simplemente realizar actividades que os puedan resultar curiosas. Por ejemplo, tenemos una asociación que se creó en los últimos años sobre ciberseguridad y tenemos un montón de alumnos interesados en ese tema que organizan pues un montón de eventos dentro del centro. Es solo un ejemplo porque ya os digo que se hacen muchísimas cosas dentro en ese sentido. Y lo último que quería comentaros aquí es invitaros a una jornada que se realiza dentro del centro. Todavía no tenemos fecha exacta, pero lo publicaremos en la página web. Si tenéis interés en conocer más, seguid la página web. Probablemente os informen también en los institutos, pero sé que en algunos no lo hacen. Entonces, entrad en nuestra página web de vez en cuando, porque muy probablemente pues a mediados o finales de marzo vamos a tener aquí en la escuela lo que son unas jornadas de puertas abiertas donde os hacemos una explicación más en detalle sobre qué es la ingeniería de software, os mostramos ejemplos, os mostramos programas, mostramos un poco lo que hacemos, el edificio también, y os puede resultar muy interesante para aquellos que, bueno, tenéis dudas, no sabéis si os gusta o no, queréis simplemente conocer un poco más, pues yo os animaría mucho a venir a estas jornadas, que ya os digo, serán a mediados o a finales de marzo, lo publicaremos en la página web
y espero que esas pues ya sean presenciales y se puedan hacer aquí en la escuela y os sirva también pues para conocerla y para tener una primera toma de contacto. Con esto acabo un poco lo que os quería contar y tenemos a una alumna actual del centro, que es Adriana, a la cual le vamos a dar la palabra para que nos cuente un poco su experiencia, porque yo creo que es algo que os interesa, no solo el punto de vista que tenemos pues, los profesores, sino que también os interesa a alguien que decidió estudiar esta carrera y ver cómo le está yendo, ver qué le motivó, ver qué le gusta y qué no. Pues vamos a dejaros con ella ahora en directo para que os cuente un poco pues, su experiencia. Y no sé muy bien si tenéis el chat habilitado o no, pero si lo tenéis, podéis también lanzar preguntas por el chat. Me parece que no estoy viendo mucha actividad en el chat, por lo tanto puede ser que no esté, pero bueno, si en cualquier momento queréis preguntar algo, podéis hacerlo. Y si no, también podéis escribirnos a la escuela. Si entráis en la página web de la escuela, está el correo, nos escribís a ei@uniobi.es, de escuela de ingeniería informática, con 2 is, @uniobi.es, y nosotros os podemos responder a cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis plantear. Pues os voy a dejar ya con Adriana para que os cuente un poco su experiencia, cómo está siendo estudiar en esta escuela y que, bueno, pues nos cuente un poquito qué tal. Vamos a ver el vídeo. Vale. Tenía que activar la cámara. Ya está. Vale, un segundo. ¿Me escuchas, Jordán? Es que como no sé dónde tengo que mirar porque no se escucha bien desde aquí. Vale, perfecto. Pues nada, si todo va bien, si el audio está correcto, pues empiezo. Nada, yo me llamo Ariadna y os voy a contar un poquito... ¿Qué? Vale, ahora sí. Nada, os voy a contar un poquito por qué estoy estudiando informática. Uy, un segundo porque me tengo que silenciar. Un segundo que me escucho doble. ¿Me escuchas, perdón? Ahora. Un segundo, que estoy teniendo un poco de problemas con el audio. Vale, creo que ahora sí. Vale, ya está. Ya está, perfecto. Pues nada, os voy a contar un poco cómo llegué yo a esta carrera, mi experiencia y alguna cosita que os pueda interesar. Bueno, para empezar, yo en mi caso siempre tuve muy claro que quería hacer informática. Desde pequeña a mí siempre me había interesado la tecnología y bueno, cuando llegué a bachiller y empecé a conocer el concepto de ingeniería, pues lo tuve bastante claro. Entiendo que no es el caso de todo el mundo, pero no pasa nada, porque esta carrera pues, puede interesar a varios perfiles de personas. Mi idea al acabar es dedicarme al desarrollo de videojuegos, pero bueno, ya os adelanto, también os lo ha contado un poco Jordán, que hay muchas otras salidas y de categorías muy amplias, o sea que bueno, por eso no os preocupéis. Luego, cosas sobre la dificultad. No os voy a mentir, ¿vale? La carrera es exigente y requiere dedicación, no es un paseo. También hay que tener en cuenta que la experiencia en la carrera pues varía mucho en función de la persona y bueno, el número de asignaturas que se te pueden hacer complicadas a ti no tienen por qué ser las mismas que se me hagan complicadas a mí. Depende de la persona. También hay circunstancias personales que pueden influir, entonces bueno, depende un poco de la persona. Hay gente a la que le cuesta más y hay gente a la que le cuesta menos. A mí personalmente me ha costado un poco más, pero eso no significa que se pueda sacar adelante. Yo estoy en tercero y voy bien, o sea que sin problema. Luego, una cosa que sé que seguro que os preocupa mucho, porque a mí también me preocupaba cuando estaba en segundo de bachiller, es el tema de las matemáticas. A ver, yo no soy la persona a la que mejor se le dan las matemáticas del planeta y bueno, aquí estoy en tercero y estoy con todas las asignaturas de matemáticas de la carrera aprobadas. La base de matemáticas de primero, que es algo común a todas las ingenierías, que es cálculo, álgebra, ondas y no sé si alguna cosa más, son un poco más específicas, pero en el resto de asignaturas que son más dedicadas a la informática vais de sobra con el nivel que ya tenéis. O sea que por eso no os preocupéis. Luego, sobre los ritmos de trabajo, que creo que es algo que también me parece interesante comentar, en esta carrera el ritmo al que se trabaja no suele ser el habitual. Por ejemplo,
Hay carreras que tienen un parcial a mitad de cuatrimestre y luego un examen al final. Nuestra carrera en ese sentido, pues es un poco distinta. Vamos mucho por evaluación continua. ¿Qué significa esto? Que normalmente tenemos trabajos y entregas cada poco que nos ayudan un poco a ir al día. Que yo creo que esa es la parte positiva, ¿no? Porque así pues nos lo vas dejando. Y puede ser un poco cargante, pero al final, pues bueno, te ayuda a llevarlo al día y no ir dejándolo todo para el final y no jugártelo todo pues en un último examen, que eso está bastante bien, la verdad. Y bueno, también continuando con esto, me parece interesante comentar que, bueno, que ya os lo ha dicho Jordán, que la carrera es eminentemente práctica. O sea, la teoría no es como la teoría que podéis dar en segundo de bachiller, que son clases en las cuales estáis atendiendo a una persona que os está explicando y no estáis haciendo nada práctico como tal. En esta carrera, pues, creo que la mayoría de asignaturas son, pues, no sé, un porcentaje teórico del 30% y del 70% de la práctica aproximadamente. O sea, que os vais a pasar mucho tiempo trabajando con ordenadores en los laboratorios. Si lo comparamos con otras carreras como la informática de Gijón, pues creo que va un poco al revés. Creo que hay más teoría y menos práctica, por poneros un ejemplo. ¿Qué más así se puede comentar? Bueno, en la carrera vas a aprender un poco de todo. O sea, te van a dar un conocimiento generalizado y luego cuando salgas vas a poder dedicarte a muchísimas cosas. Sobre todo a partir de tercero, que es donde tú puedes empezar a perfilar un poco más hacia dónde a qué te quieres dedicar. Y a ver, me refiero, cuando estás estudiando ingeniería del software, la idea que tienes un poco desde fuera, porque la idea que yo tenía era de voy a terminar sentada en una silla tecleando y no es siempre es así, te quiero decir. Puedes acabar haciendo software, que es lo habitual, puedes acabar diseñándolo, probándolo, rompiéndolo para después volver a arreglarlo, construyendo infraestructuras un poco más complejas, diseñando herramientas para, por ejemplo, industrias como la de los videojuegos. Muchísimas cosas. También tenéis cosas de ciberseguridad, de robótica, de aplicaciones web. Ya os digo que tenéis pues, un montón de cosas. ¿Y qué más? Sobre las salidas, bueno, ya os lo ha comentado Jordán, pero no está de más recalcarlo, es que lo bueno de esta carrera y uno de los motivos por los que yo creo que más merece la pena es porque sí, vale, la carrera es dura, pero cuando la terminas hay un amplio abanico de trabajos a los que puedes dedicarte y lo cierto es que ahora mismo somos de los que más demanda tenemos, vamos, sin duda alguna. Es muy fácil sacar curro aquí en Asturias, de hecho yo ya tengo unos cuantos compañeros de este año y de cursos superiores que están trabajando. Y también está empezando a haber ofertas de trabajo remoto, que también tengo otro par de compañeros que están trabajando de manera remota, que ahora con la pandemia pues, se está empezando a ofertar un poco más. Sobre el Erasmus, bueno, que esto es una cosa que a todo el mundo le gusta mucho, te puedes ir a bastantes destinos en toda Europa, de hecho yo me voy a ir el año que viene, y también hay convenios con universidades de todo el mundo, que conozco un par de personas que fueron a un convenio con universidades de Estados Unidos y quedaron muy contentas, así que bueno, por si os interesa. ¿Qué más? Ah, sí, sobre la presencia femenina, que también, bueno, dependiendo, no sé si hay alguna persona viéndonos, pero bueno, si bien es cierto que somos pocas, porque es cierto, somos pocas, en clases solemos ser entre 8 o 10 chicas aproximadamente, pues cada vez somos más y eso está muy guay. Y bueno, me da mucha penita no poder enseñarlo hoy, pero estamos montando una campaña con alumnas, exalumnas y profesoras para visibilizar la presencia de mujeres en informática y que expliquen un poco a qué se dedican. De hecho, si venís a las siguientes jornadas, que os lo ha comentado Jordán, seguramente las tengamos ya la campaña y os la podamos enseñar. Así que bueno, por si os interesa. Y vale, sí, una cosa. Sobre acabar la carrera en 4 años. El grado dura 4 años, pero que dure 4 años no significa que tú tengas que acabarla en 4. De hecho, si alguna vez habéis visto documentos sobre las tasas de graduación y todo este tipo de cosas, pues veis que nuestra carrera no se suele terminar en 4 años, pero hay una razón y es que a partir de tercero o cuarto, entre prácticas de empresa, que la gente empieza a... Porque realmente una cosa que pasa en esta carrera, que no pasa en casi ninguna otra, es que las empresas piden a gente.
Y entonces, al final, tú llegas a tercero o cuarto y tienes a la mitad de compañeros que sí estudiando, pero trabajando también en esto, o de prácticas en este sitio, en este otro. Y, claro, una vez empiezas a trabajar, igual haces trabajo media jornada y estudias en la otra media jornada. Entonces, no terminas en 4 años, pero vamos, que ningún problema. Terminas en 5, 6 o los que sean. Así que no os preocupéis si de repente entráis a la carrera y veis a la gente que lleva 6 años en la facultad, porque suele ser lo más normal. Y nada, así un poco como conclusión, hay asignaturas que os gustarán mucho, poco, profesores que os gustarán más, menos, bueno, como siempre hay margen de mejora y pasa en todos los estudios y en todas las carreras, y que por eso no os preocupéis. Aprovechad las oportunidades que se os presenten, que en esta carrera son muchas, porque como dijo Jordán, hay cursos, hay becas que se ofertan constantemente, prácticas, talleres, charlas a las que podéis ir, y eso es algo que no pasa, creo que en casi ninguna facultad, así que aprovechadlo porque son muchas oportunidades que tenéis para ir mejorando e ir perfilando un poco más a lo que os queréis dedicar. Así que nada, eso, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa, pues aquí estoy. Espera que no os escucho. Voy a mutearme. Buenos días. Para el tema de las preguntas, como no nos está funcionando el chat, creo que no tenéis acceso, lo que hemos puesto aquí es esta URL que os aparece ahora mismo en pantalla. Si metéis esta URL en el navegador, os va a llegar un documento compartido de Google y ahí lo que podéis hacer es ir dejando escrita vuestra pregunta para nosotros, para los profesores o para Adriana, para quien queráis. Dejáis escrita la pregunta y nosotros vamos a estar ahora un rato, si es que hay preguntas, leyendo lo que escribáis en ese documento y tratando de responderlo lo mejor posible. Aprovecho ya que tenemos esto aquí para anotaros también en la pantalla la dirección a la cual nos podéis mandar los correos. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queráis consultar, nos podéis mandar aquí a ei@unive.es. Esto nos llega directamente aquí a la escuela y os intentaremos responder pues lo más rápido posible. Entonces ya os digo, si queréis preguntar cualquier cosa a cualquiera de nosotros, ir entrando en esa página, os lleva a un Google Docs, no sé si lo habéis usado alguna vez, como un documento de Word compartido, y podéis escribir ahí pues cualquier cosa que se os ocurra o cualquier duda que tengáis. Veo ya que hay gente escribiendo. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco a que se ordenen las preguntas. Damos un par de minutos. No, la tabla de ponderación de elevado, sí, más o menos. Bueno, yo creo que a lo mejor ya puedo ir respondiendo a lo de ciencias sociales. Sí, vamos a ir respondiendo alguna. A ver, respecto a entrar habiendo cursado o estando cursando bachillerato de ciencias sociales y no estando cursando ahora mismo ni matemáticas 2 ni física, os cuento. No es imprescindible cursar las asignaturas para poder ponderar por encima del 10 y hasta el 14 para conseguir una nota superior y tener más posibilidades de acceso a cualquier titulación, no solamente a esta, sino a cualquiera. Ya sé que es complicado lo que voy a decir ahora, pero es posible. Aun no habiendo cursado ni matemáticas 2 ni física, sí podéis presentaros a los exámenes de matemáticas 2 y física de la EBAU. Eso exige una preparación extra, porque claro, no es una preparación que hayáis ido haciendo a lo largo del bachillerato, pero sí que podríais presentaros a los exámenes de esas dos asignaturas para que vuestra nota pudiera llegar a ser potencialmente una nota superior al 10. No os voy a engañar, es difícil, no se encuentran habitualmente personas que tengan no las posibilidades, sino quizá la gana de hacer ese esfuerzo y por lo tanto, claro, sin haber
sin examinaros en la EVAU de Matemáticas 2 ni de Física, ni de la otra tercera asignatura que puntúa un 0,1, que es Empresa, si no recuerdo mal, claro, vuestra nota máxima con la que podéis aspirar a entrar aquí sería un 10. 10 viniendo con un 10 del bachillerato y consiguiendo otro 10 en la EVAU. Y como os comentó Jordán anteriormente, la nota de corte del curso pasado fue 9,4. Por lo tanto, habría que tener unas notas muy buenas, aún no cursando o no examinándose de Matemáticas 2 ni Física, unas notas muy buenas, rayando la excelencia, para poder competir con otros estudiantes que sí se van a examinar de esas Matemáticas 2 y Física. En cuanto a la FP, pues una cosa un poco parecida. El problema no es el ciclo de FP del que se viene. El problema es que con la nota de los ciclos de FP, si no os examináis en la EVAU de Matemáticas 2, Física o Empresariales que os permiten superar el 10, digamos que entre comillas estáis un poco en inferioridad de condiciones con respecto a las personas que se examinan de Matemáticas 2 y Física que pueden optar a llegar a tener un 14. Por lo tanto, imposible no es, pero quizás si todavía podéis hacerlo, y os gusta esta titulación, si tenéis la oportunidad, yo os aconsejaría que aunque no vayáis preparados al máximo para Matemáticas 2 y o Física, que intentaseis preparar, aunque sea mínimamente, Matemáticas 2 y o Física para poder optar una nota por encima del 10. Por añadir una cosa, como lo que os comenta Fernando, lo que te dificulta sobre todo es la entrada, porque parece que cada vez la nota está más alta. Entonces, claro, si compites con gente que puede conseguir una nota más alta, pues tú lo tienes más complicado. Aún así, a día de hoy aquí hay mucha gente que ha venido de Ciencias Sociales y hay mucha gente que ha venido de FP. Claro, gran parte de ellos han entrado pues hace más años, cuando las notas eran más bajas y podían entrar. Digamos que una vez estás dentro, lo que son los estudios de aquí son perfectamente accesibles para alguien de Ciencias Sociales y para alguien de FP. Lo que se os está complicando ahora sobre todo es la entrada. No cursarlos, ni poder seguirlos, ni entenderlos. Eso ya os digo que tenemos gente de FP y tenemos gente de Ciencias Sociales y los están llevando pues bien. Los están llevando bien. Creo que estas son parecidas, ¿no? Sí, ¿qué asignaturas de la optativa son recomendables de coger? Lo que os comentaba sería Matemáticas 2, Física y Empresa. Lo que pasa es que Empresa puntúa 0,1 y Matemáticas 2 y Física puntúan 0,2. Para la persona que está preparando matemáticas de manera autodidacta, pues bueno, sirve un poco lo que estaba yo comentando anteriormente. Mi consejo, si estás preparando matemáticas, examínate al menos de Matemáticas 2. Creo, no conozco muy bien la burocracia de la EBAU, pero entiendo que para poder presentarse de esas materias extraordinarias seguramente haya que pagar un tanto por cada una de ellas. Claro, yo entiendo que presentarse a muchas de ellas tiene su coste, ¿no? Pero en la medida en la que os sea posible, como presentarse a esas materias extraordinarias nunca puede restar en la nota, si podéis, pues presentaros, porque todo lo que sea poder sumar algo, si no recuerdo mal, suman, si consigues una nota en cada una, en la asignatura superior al 4, es decir, no hace falta tener un 5 para que sumen, sino que con un 4 creo recordar que ya suman, pues bueno, podría ser interesante que en la fase específica de la EBAU os presentaseis sobre todo los que venís por esos bachilleratos en los cuales no tenéis Matemáticas 2 y Física, de las cuales os vais a examinar sí o sí en la EBAU, pues en la medida que podáis lo hagáis. Pero bueno, no deja de ser un consejo porque por la forma, digamos, que está tomando la nota de corte en estos últimos años. No sé si queréis preguntar algo más, tenéis ahí el enlace, sería simplemente entrar dentro y escribir. ¿Queda alguna pregunta más abajo? Es muy parecida a todas. Bueno, la última pregunta de Matemáticas 2 y Economía de la Empresa en la fase específica de la EBAU, otro tanto de lo mismo. Lo único que su máxima nota, la máxima nota a la que podía aspirar es un 13, en lugar de un 14. Porque Economía de la Empresa puntúa 0,1 en lugar de 0,2. Pero, vamos a ver,
puntuando hasta 13, posibilidades de acceso, evidentemente las hay. Digamos que incluso hasta los que no se presentan a la parte específica, posibilidades de acceso podrían llegar a tener. Pero estamos hablando de que las posibilidades son muy limitadas porque la nota máxima a la que podrían aspirar es un 10 y nuestra última nota de corte fue un 9,4, que como valor orientativo parece que es demasiado ajustado. Tenemos un montón de preguntas sobre la ABAU. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta de otro tipo o más preguntas de la ABAU, aunque más o menos creo que ese tema quedó bastante claro. Si queréis preguntar cualquier cosa más acerca de los contenidos, de cualquier cosa que se os ocurra, escribidlo dentro del chat. Nosotros teníamos más información aquí, pues bueno, sobre más asignaturas y cosas que hacíamos, pero bueno, un poco por tiempo, porque esto tiene que durar 1 hora, pues no lo podemos contar todo. Pero bueno, ahora fuera de reunión, si queréis preguntar por algo, pues ¿qué es? ¿Cómo es la creación de webs? ¿O qué vemos de seguridad? ¿O qué podemos ver de videojuegos? Pues todo eso lo podéis preguntar y lo podemos comentar ahora, si os interesa. También, si queréis conocer el punto de vista de alguien que esté cursando la titulación a día de hoy, pues también está Ariadna, aunque no la veis todavía, está en la sala y si tenéis alguna pregunta para ella, pues la pinchamos y os contesta. Estoy escribiendo ahí un par de preguntas relacionadas con el inglés. Vamos a daros un segundín para que acabe la pregunta, porque no sabemos cómo va a acabar. Vale, sí, más o menos yo creo que... Vale, os cuento. Para estudiar en el itinerario bilingüe, ¿con un B2 C1 sería posible? Sí. Se cumple el requisito porque el requisito de inglés para los estudiantes es un B1 que se pueda certificar con un certificado de una agencia nacional o internacional de idiomas, o bien con al menos sacar un 7 en el examen de inglés de la EBAU. Esas dos posibilidades hay para poder optar a cursar el itinerario bilingüe. Obviamente, cuanto mejor sea todo lo que sea un nivel de inglés por encima del B1, es mucho mejor porque te da más seguridad para que todo lo que va a ocurrir en el aula, tanto en el material, vamos a decirlo así, hablado como el material escrito, te da más seguridad y el idioma no se convierte en una dificultad añadida, lo que es ya la propia dificultad, digamos, de los estudios. Los profesores también tenemos que tener un nivel acreditado de inglés. Y recomendable, hombre, yo os lo puedo decir sobre todo desde la otra perspectiva. Yo llevo ya bastantes años dando clases en inglés y la experiencia, por lo menos desde la parte del profesor, es muy enriquecedora. Llega un momento en el que incluso me llega a pasar a veces lo contrario, es decir, de sacarme expresiones en inglés cuando tengo que dar alguna clase puntual en español. Obviamente, a los que les guste sentir la inmersión en el idioma al máximo, con las limitaciones que evidentemente tenemos todos los que no somos nativos en lengua inglesa, pero el hecho de manejarse bien con el material en inglés, con la nomenclatura, con la forma de nombrar las cosas en inglés, etcétera, facilita, por ejemplo, entre otras cosas, más allá de poder, por ejemplo, trabajar o estudiar en el extranjero, pues facilita, por ejemplo, el acceso a mucha literatura que cuando la quieres leer de manera actualizada está en inglés, tanto literatura de libros, estoy hablando, como literatura que te puedes encontrar navegando a través del Internet. Por lo tanto, sí, Ariadna, contesta tú si quieres. Vamos a otra enviarle perspectiva. a Ariadna el inglés. A ver cómo es. Ariadna, estás ya... Ya puedes tú hablar.
Vale, perdón. Es que como tengo el lío de... Como en la versión de moderador no os escucho y para acceder a la que sí os escucho tengo que tener el directo abierto, tengo un poco de lío con los micros y por eso prefiero responder en texto. Pero bueno, yo estoy en bilingüe, que bueno, es interesante destacar el hecho de que no todas las asignaturas son en bilingüe. Primero y segundo es 100% bilingüe, o sea, de opción, tienes la opción de cursarlos en español, evidentemente, y en tercero tienes unas cuantas asignaturas. Yo lo recomiendo por lo que ha dicho Fernando. Te familiarizas con todos los conceptos del software y a día de hoy, o sea, cuando vayas a mirar documentación en inglés o de cualquier tipo, todo está en inglés y creo que lo más importante en esta carrera y en todo este ámbito es manejarse con el idioma. Entonces, yo personalmente lo recomiendo mucho. Y luego, no sé si alguna cosa más. No sé. Sobre todo por el tema de salidas laborales. O sea, a día de hoy yo creo que en esta carrera y en todo este ámbito, aprender inglés es súper importante. Así que ir por bilingüe te da una facilidad que puedes aprovechar. Así que yo lo recomiendo. Y bueno, que no sé si sigo en directo. No, creo que no. No sigues, no sé si pero lo vamos a poner luego otra vez. Dicen aquí de si hay alguna posibilidad de convalidar la asignatura de inglés, pero nosotros no tenemos asignatura de inglés en la carrera. Creo que hay otras carreras. Perdonad con lo de las jornadas de puertas abiertas, porque sí que son en mayo, ¿eh? Las jornadas serán en mayo, mediados o finales, y yo creo que probablemente esto sea, digamos, presencial y se puede hacer aquí uno o varios días, suele ser. Lo vamos a publicar en el sitio web, se ponen los horarios y podéis venir, y lo que se hace es una versión mucho más extendida de esta charla, donde sí que se os cuentan más cosas. Es posible también que en el instituto os hablen de ello, pero yo os recomendaría entrar en la web porque nosotros lo vamos a publicitar bastante para que lo veáis. Eso es lo que escribiría, ¿no? Veo que hay varias del inglés. Bueno, también un apunte hacia el inglés. No es lo mismo entender a un español hablando inglés que irte a estudiar, por ejemplo, a Londres. No tiene nada que ver. Y claro, pues siempre en español, a los profesores, como decía Fernando, están todos del B2 para arriba, los profesores, pero no penséis que os va a hablar igual que pues, cuando te encuentras a un inglés o a un americano. Te van a hablar con un inglés bastante más sencillo. Y es mucho más sencillo que irte a estudiar en inglés en otra parte, ¿no? Entonces, yo conozco poca gente que se haya quejado de no entender a los profesores en inglés. Yo creo que es algo muy, muy poco habitual. Y en general, si vosotros venís, pues eso, ¿qué piden de mínimo? Un B1. Piden un B1, un B1, un 7. No, si cumplís esa condición no vais a tener problema. Y el contenido es exactamente el mismo, ¿eh? Es cierto que os va a ayudar a profundizar un poco en el inglés, pero el contenido es el mismo y objetivamente, pues alguien puede llegar al mismo sitio, al mismo trabajo, cursándolo en español o cursándolo en inglés, ¿no? En inglés entrenará un poco más, pero será parecido. Lo de la jornada ya está. La jornada sí que, perdonad, me he equivocado, va a ser en mayo. Hay aquí otro de la BAU. Al inglés ya han aparecido un montón de preguntas sobre el inglés. Eso está preguntado. ¿Hay alguna posibilidad de convalidar asignaturas de certificado de idiomas? No. No, porque las asignaturas que hay no son asignaturas de aprender inglés. O sea, las asignaturas son de aprender ingeniería de software, pero se cursa en inglés. O sea, no hay una asignatura de inglés como tal. Exactamente. Entonces, no hay nada que convalidar. El inglés aquí es una herramienta, no es un objetivo. Eso es. Y bueno, una herramienta en un punto, pero para poder acceder al itinerario bilingüe es un requisito. Poder certificar, tener un cierto nivel de inglés. Vale, ahora sabiendo que entrar en esta creo que os tiene para entrar a través de FPs. A ver, no hay unas FPs que faciliten más el acceso al grado y unas FPs que dificulten más el acceso al grado. Igual que no hay unos bachilleratos que dificulten o faciliten. Todos puntúan lo mismo.
Lo que ocurre es que si tu nota quieres que pase por encima del 10, tienes que presentarte a la parte específica de la EBAU. Y claro, para la parte específica de la EBAU, los que van por el bachillerato de ciencias, física y matemáticas, si no recuerdo mal, se las tienen que examinar sí o sí. Por lo tanto, esos dos exámenes que van a tener que hacer sí o sí, les sirve la nota que consigan ahí, les sirven tanto para el cálculo de la nota de la fase general como para la fase específica. Los que no vayan por el bachillerato de ciencias, si quieren nota de la parte específica de matemáticas 2 y de física y de empresa también, obviamente, tienen que presentarse adicionalmente a las asignaturas a las que se va a presentar, tienen que presentarse a esas y las van a tener que preparar casi con total seguridad por su cuenta. La dificultad está ahí. No hay un bachillerato que impida, no hay una FP que impida. Para la FP es otro tanto de lo mismo. Si con mi nota de FP y con la EBAU solamente puedo aspirar a 10 con la parte general, si quiero conseguir más de 10, tendré que prepararme exámenes de matemáticas 2 o de física para examinarme de la fase específica y poder aspirar a que mi nota sea por encima del 10 y hasta un 14. Pero ya os digo que no está cerrado de ninguna manera, no hay puesta una lista de estos ciclos formativos de grado superior tienen preferencia o estos bachilleratos tienen preferencia. No, la preferencia, por así decirlo, se la marca uno solo, tomando la decisión de presentarse o no a ciertos exámenes de ciertas asignaturas en la fase específica de la grado. Vale. Bueno, como habéis visto en las notas de corte que os mostró Jordán, la nota de corte del grado de Tecnologías de la Información que se imparte en la Escuela de Politécnica de Ingeniería de Gijón es inferior. Por lo tanto, a priori, es más sencillo entrar en una titulación, sea esta titulación o otra cualquiera, que tiene una nota de corte inferior. Problema, que para poder pasar después de esa informática, vamos a llamarlo para economizar palabras, para pasar de la informática de Gijón a la informática de Oviedo, el camino se estrecha mucho más. ¿Y por qué se estrecha? Porque solamente hay 5 plazas para que estudiantes de otras titulaciones puedan entrar en esta titulación, para lo que se llama un traslado de expediente. Esa operación de traslado de expediente solo tiene 5 plazas. Y para esas 5 plazas se vuelven a elegir, se vuelven a ordenar los estudiantes por nota. Y además de ordenarse por nota, siguen teniendo que cumplir algo relacionado con la nota de corte, que es, si no recuerdo mal, un 80% de la nota de corte del año anterior o un 85% de la nota de corte del año anterior. Algo parecido a eso. ¿Merece la pena? Eso lo tiene que valorar cada uno. Yo lo que sí os puedo decir es que todas las plazas de traslados que tenemos para que estudiantes de otras titulaciones accedan a la nuestra, se cubren todos los años, siempre. ¿Vale? Y el grueso de las personas que hacen ese traslado son personas que estaban estudiando este grado que aparece aquí en el documento, el de Tecnologías de la Información de Gijón, que quieren continuar sus estudios en el grado de Ingeniería del Software en Oviedo. Por lo tanto, vosotros lo tendréis que valorar. Hombre, yo entiendo que si hay alguien entre los presentes que está muy interesado en la ingeniería informática, vamos a decirlo así, en general, aunque le gustaría mucho especializarse en la parte relacionada más con la ingeniería del software, no lo sé, es mucha aventura porque yo no estoy dentro de vuestras cabezas, pero quizá un mal menor es hacer una ingeniería informática, digamos, distinta, pero hacer otra ingeniería informática. Y luego, si existe la oportunidad, si se presenta la oportunidad de hacer el traslado de expediente a la ingeniería informática que a vosotros os gusta de verdad, pues hacerlo. Y al menos 5 personas cada año lo hacen. Al menos 5 personas cada año lo hacen y lo consiguen. ¿Vale? Es que no, me imagino. Y no creáis que son 5 los que lo consiguen y quedan 100 sin conseguirlo, no, ni mucho menos. Los que se pueden quedar fuera, si entran 5, fuera a lo mejor se quedan 2 o 3. Y buena parte de las ocasiones, esos 2 o 3 que se quedan fuera son estudiantes que vienen, por ejemplo, no sé, voy a aventurarme, de un grado en matemáticas.
o de una ingeniería industrial, ¿vale? Porque también es cierto que esos que quieren hacer el traslado entre titulaciones, lo que dice la normativa es que primero se les tiene que dar la oportunidad de hacer el traslado, es decir, se da preferencia si la titulación de origen y la titulación de destino se parecen. Por lo tanto, como la informática de Gijón se parece más a la informática de Oviedo que la ingeniería industrial, los de informática de Gijón tienen preferencia para hacer ese traslado con respecto a los de industriales, con independencia de la nota que tengan los industriales. Aunque venga el industrial con 10 en todas las asignaturas, no va a tener preferencia sobre el que hace informática en Gijón. Curso bachillerato de ciencias con biología, química y mates 2. En la EBAU, ¿qué es más recomendable coger? Aquí ya me pillas porque las mates 2 no sé si las tienes que hacer de manera obligatoria, pero bueno, las tengas que hacer de manera obligatoria o no obligatoria, lo que parece claro es que matemáticas 2 yo la examinaría. Con independencia de si la tienes que examinar obligatoriamente o no, yo la examinaría. Y si de alguna manera crees que te puede ayudar un poco el examinarte de física y tienes la posibilidad, yo intentaría preparar, seguro que tienes, como en el peor de los casos, alguien tiene algún amigo que le puede dejar un poco el libro o los apuntes. Conocimientos de física de alguien que está estudiando es biología, química en la EBAU, ciertos conocimientos de física estoy convencido de que tienes. Por lo tanto, sería, por así decirlo, reforzar un poco esos conocimientos de física y a lo mejor presentarte también en la EBAU al examen de la fase específica de física. Pero ya os digo, es muy aventurado todo lo que estoy diciendo, son consejos muy cogidos con pinzas. Vamos a esperar un segundo mientras nos están escribiendo alguna pregunta. Bueno, esta respuesta es desde cero. Desde cero. cero. De programación no tienes que saber absolutamente nada. Si sabes algo, pues ya lo sabes, pero aquí te van a tomar como que no sabes absolutamente nada. Las asignaturas de primero empiezan lo que sería programación desde cero, sobre todo en esta que se llama Introducción a la Programación. Ahí te van a empezar a hablar como si no supieras ni siquiera qué es programar. Te van a explicar desde el concepto más básico. Y a partir de ahí, pues ya vas a ir yendo a otras asignaturas de programación más complejas, de más nivel, que te exigen saber más cosas. Por ejemplo, este vídeo que tenéis aquí, esto es una práctica de una asignatura de tercero, donde los alumnos tienen que programar desde cero pues un sistema de mensajería tipo el WhatsApp. ¿No? Pues aquí tienes que programar absolutamente todo lo que pasa. ¿Qué pasa cuando pulsas en un botón? ¿Cómo se envían los mensajes? Porque es un sistema distribuido. Y a partir de ahí, pues claro, esto ya lo hace uno de tercero, pero ha entrado hace 2 años sin saber absolutamente nada. Y dos cursos después, pues ya es capaz de desarrollar una aplicación como la que veis aquí. Esto realmente pues está sacado de una entrega de clase de una persona. Y esta también, que es una tienda que hacen de canciones y bueno, pues más aplicaciones diferentes. Bueno, que sepáis que la persona que está escribiendo ahí también en negrita es Ariadna, ¿vale? La chica que nos está ayudando a describiros un poco lo que son los estudios. Y como bien dice ella y como bien dice Jordán, no hace falta ninguna experiencia previa. Obviamente, cualquier conocimiento adicional que se tenga de cualquier cosa siempre ayuda, ¿no? Por ejemplo, las habilidades en mecanografía que está escribiendo ahí, pues, hombre, nunca entorpece. Nunca entorpece en ningún caso. Si las tenéis mejor, pero no penséis tampoco que el código de un programa se escribe a toda pastilla, ¿eh? Hay que pensarlo primero y escribirlo. Exactamente. Esto no es mecanografía. Si lo sabes, obviamente, mucho mejor, pero no se escribe tan rápido. O sea, a lo mejor un programa pues, no tiene tantas líneas como pensáis. Lo único que hay que pensarlas bien, esas líneas.
tenemos aquí también una pregunta de si examinándose de matemáticas 2 y física en la EBAU y teniendo una buena nota, ¿será necesario preparar economía de empresas? Seguramente no, porque tal y como está configurado el cálculo de la nota de la fase específica, se cogen las notas de mejor dicho, no solo las notas, sino creo que recordar que es la ponderación máxima que se consigue por la nota y por el porcentaje de ponderación de cada asignatura, se coge lo más favorable para el estudiante. Por lo tanto, si, por ejemplo, un 5 en matemáticas en la fase específica sería lo mismo, sería equivalente a un 10 en economía de la empresa en la fase específica, dado que la economía de la empresa en la fase específica cuenta 0,1 y matemáticas 2 cuenta 0,2. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de ahí ya la estrategia, como todo en esta vida, los exámenes, etcétera, hay que plantearse una estrategia. La estrategia la tiene que elegir el interesado. Vamos, el preparar economía de la empresa y presentarse solamente serviría para, por así decirlo, en caso de desastre en física o en caso de desastre en matemáticas 2, tener una tercera posibilidad. Pero bueno, me estás poniendo que tienes buena nota, etcétera, es decir, que el desastre no es previsible. Porque estamos hablando de desastre muy desastre, es decir, no estamos hablando. Un 6 ya no sería desastre, porque ya sería inalcanzable con economía de la empresa. Un 6 en matemáticas 2 sería inalcanzable con cualquier nota en economía de la empresa. No sé si tenéis alguna pregunta más. Vamos a ir borrando las que ya están respondidas. Quedan unos 10. No sé si tenéis alguna pregunta más. Vuelvo a poner, por si acaso, por si perdisteis la hoja, es el enlace del principio. Eso os lleva a la página de Google y podéis escribir ahí en la hoja. Entonces, si queréis preguntar cualquier cosa más, nosotros estamos aquí. No vamos a estar toda la tarde, pero bueno, nos podemos quedar un poco más. Y acordaos también de mirar la web en mayo, porque a mediados finales de mayo va a haber otras jornadas. Esperemos que esas puedan ser presenciales, no lo sabemos todavía, pero con más detalle y contándoos más cosas. Sobre todo sobre lo que hacemos, ¿no? Pues qué se ve en ciertas asignaturas, qué es programar, etcétera. Pero vamos a poner los certificados de idioma arriba, no sé si eso ya... Eso ya está. Ya está. Vale. Pues creo que están todas. No veo a nadie más escribiendo. Bueno, pues vamos cerrando, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por haberos acercado aquí a conocernos un poco mejor. Ariadna, muchas gracias por habernos acompañado y haber dado el punto de vista de los estudiantes, que siempre es una perspectiva, creo, interesante a transmitir. Que sepas que seguro que vamos a llamarte para alguna otra ocasión. Gracias, Jordán, por hacer toda la descripción del grado. Y como dice Jordán, a través de la dirección de correo electrónico, de la página web, los múltiples medios que hay, cualquier duda que surja desde este momento hasta el momento en que os toque hacer la elección, no dudéis en preguntar, no os quedéis con la duda. Gracias a todos por haber venido. Hasta luego. Hasta luego.